Iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Qué bendición que podemos juntos tener este tiempo y este espacio para compartir juntos la palabra de Dios, seguir edificándonos, seguir creciendo y conociendo el plan del Señor Jesús para nuestras vidas. Te invito a que podamos hacer una sencilla oración. Señor Jesucristo, te doy gracias por tu amor. Gracias, Dios, por ser nuestro Padre, porque hoy podemos decir confiadamente que somos tus hijos. Te pido que hoy sea la palabra de Dios, sea tu palabra, sea tu verdad, la verdad absoluta, la que nos edifique, nos confronte, nos fortalezca y nos prepare para el camino y la carrera que tenemos por delante. Háblanos, te pido que estés con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, familia, vamos a compartir algo muy especial que lleva como título ¿Qué pasa con la semilla?, donde vamos a hablar de algo realmente maravilloso, y es el hecho del propósito de la palabra de Dios, de la verdad de la Biblia en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Mira, estos tiempos en lo personal han sido un tiempo donde le doy gracias a Dios porque nos ha enseñado a todo creyente, a todo hijo de Dios, a toda familia, a depender realmente del Señor. Nos muestran estos tiempos difíciles a confiar en Jesús. Este tipo de pruebas nos enseñan que hay un solo Dios y nos muestran que sin Él no podemos hacer nada. Pero sabes, ha sido un tiempo hermoso, en lo personal lo digo porque ha sido un tiempo donde nuestra fe ha sido obligada a moverse, ha sido obligada a ponerla en acción, a depender de Él, a acercarnos a su presencia todos los días, quizá en muchos de una manera mucho más grande, en otros de formar un hábito, en otros de recuperar ese hábito, pero doy gracias a Dios porque por encima de toda circunstancia podemos seguir compartiendo la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de esto tan maravilloso, y es el propósito de la semilla, es el propósito de la palabra de Dios. Miren, sin ir más lejos, hace unos meses estábamos disfrutando y gozando del privilegio de podernos sentar en nuestra casa, en nuestro templo, en nuestra iglesia local, de poder aplaudir, de poder cantar, de poder saltar, de poder celebrar, de poder abrazarnos y de compartir hermanos unos con otros. Y hoy sí es cierto de que cada vez se hace más grande el extrañar esa oportunidad de poder estar juntos en la casa de Dios, como también extrañamos sentarnos y estar ahí juntos y disfrutar. Hasta hace poco me reía con algunos amigos por todas las medidas que están tratando de sacar y Dios quiera que esto termine pronto, para que nos podamos reunir cada vez con mayor facilidad nuevamente en la iglesia. Y una de las cosas que me causaba gracia es que tal vez, como ya hay que cumplir ciertas normas y restricciones, los predicadores no podrán usar la muletilla de dígale al que está a su lado, o dígale, en esta vez sería dígale al que está a 2 metros de usted. Y tal vez hasta hoy podemos bromear con cosas así, extrañamos momentos así, extrañamos estar cerca. Y una de las cosas, cuando rebobino y pienso para atrás, extrañamos esto, pero también meditaba mucho en el ingreso a la casa de Dios, en ese regalo lindo que tenemos cuando celebramos los domingos, y a veces si tenemos más reuniones entre semana, podemos ir a celebrar a la casa de Dios, y muchas veces no dimensionamos o no entendemos que tal vez algunos van felices, gozosos a la casa de Dios, otros van llenos de esperanza porque se encuentran atravesando momentos difíciles, y van creyendo que Dios va a hablar y va a traer refrigerio y ánimo a sus vidas. Otros tristemente solo limitan el acto de ir a una congregación, simplemente por cumplir, simplemente para no sentir culpa. Está esa clase de creyentes que me atrevo a decir es, creo que la mayoría, donde actualmente se han congregado en una iglesia para recibir palabra de ánimo. Muchos están ahí para que el pastor tal vez les diga lo que quieren oír. Otros están para no sentir culpa, como recién lo decía, y creen que por el simple hecho de ir, de estar, Dios los va a bendecir y va a bendecir sus sueños y proyectos, y tal vez va a aprobar su forma de vida. Pero estas dos clases, o estas clases de creyentes, tienen algo en común que tal vez desconocen, y es con lo que quiero que podamos comenzar compartiendo en esta noche. Y es que desconocen por completo el propósito de la palabra de Dios en sus vidas. Desconocen por completo el plan y el propósito de la palabra de Dios
en la vida de todo hijo de Dios, en aquel que sea creyente, en aquel que haya recibido a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, simplemente son actos, hábitos religiosos o costumbres religiosas, mas no hay una vida de convicciones. Y hoy vamos a hablar de la importancia de la palabra de Dios, de por qué estos tiempos son tiempos de agradecerle a Dios por tener su palabra, porque es la oportunidad que tenemos de crecer. Ahora, la palabra de Dios trae ánimo, la palabra de Dios trae gozo, trae paz, pero vamos a hablar a mayor escala, a mayor profundidad, ¿para qué realmente también está la palabra de Dios? Debemos entender que cada vez que Dios se revela en nuestras vidas, cada vez que Dios habla a nuestros corazones, cada vez que Dios nos permite escuchar un mensaje desafiante, una palabra de ánimo, sea donde sea, nos encontremos donde nos encontremos, hoy a través de estos medios, mañana como antes, tal vez ya estando en una iglesia local, la palabra de Dios siempre tendrá el mismo propósito, y es, si bien edificarnos, también es prepararnos para llevarla a la práctica. Escuchamos el mensaje de Dios y debemos entender que el hecho de recibir su palabra no es solo para animarnos en el momento, no es solo para calmar la angustia, no es solo para abrigarnos y traer consuelo, sino que su palabra nos fortalece y también nos da sabiduría para enfrentar el día de mañana, porque las circunstancias adversas siempre van a existir. Las pruebas, las tentaciones, las adversidades siempre van a estar. ¿Cuánto más Dios estará por encima de todo eso si nosotros le permitimos obrar en nuestra vida? Pero es tu decisión y mi decisión. Una vez que escuchamos la palabra de Dios, significa que vamos a ser retados, seremos probados, tendremos el regalo y el privilegio de ponerla en práctica. La palabra de Dios no solo está para traer consuelo, para secar lágrimas, no solo está para darte palabras de ánimo. La palabra de Dios está para preparar personas maduras, creyentes maduros, que sepan avanzar y no cometer los mismos errores. Sígueme. Para esto quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 13. Y vamos a hablar de una parábola conocidísima, pero es apasionante este texto bíblico, y es la parábola del sembrador. Es una palabra que Jesús dirigió a muchos que se encontraban con él, que estaban con él y se encontraban junto a un lago, y Jesús les dirige estas palabras que lleva por título, o esta parábola que lleva por título, la parábola del sembrador. Y voy a comenzar desde el versículo 3, la última parte dice lo siguiente. O del versículo, sí, el versículo 3 dice: y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Versículo 4. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegando los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. 6. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Versículo 7. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Ahora quiero que me acompañes al versículo 18 del mismo capítulo 13, donde Jesús procede a explicar qué quiso decir con esta parábola. Dice: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Dice: cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Quiero que vayamos profundizando por partes. Señor Jesús habla de que el mensaje de la palabra de Dios, la semilla, la verdad, es regada en diferentes tipos de terreno, diferentes corazones. Ahora, el primero que abarca cuando procede a explicar es aquel creyente o aquel supuesto creyente, aquella persona vacía, carente de la verdad de Dios, que con falsas esperanzas y muy falsas expectativas, limitando en su cabeza y en su corazón el poder y el propósito de la verdad de la palabra de Dios,
simplemente nos muestra que se acerca, recibe el mensaje, pero luego viene el enemigo, y lo voy a volver a explicar. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Entonces, la importancia que vemos de no ser creyentes, y perdónenme la palabra que voy a usar, ignorantes, de no ser creyentes cómodos, de no ser creyentes o no ser simples creyentes, limitándonos a meros actos religiosos o evangélicos, sino que realmente seamos creyentes, que entendamos que requiere una fe activa y no una fe pasiva, una fe en acción y no una fe muerta, que no alcanza con escuchar un ratico la palabra de Dios en YouTube, no alcanza con escuchar un ratico la palabra de Dios congregándome un rato en mi congregación local. Jesús nos enseña, porque son palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, que debemos tratar de entender la Escritura. Hoy más que nunca tenemos todo tipo de medios para entender. Mira, cada vez, hace poco, muchos me han estado preguntando: Natán, ¿cómo haces tu devocional? Natán, ¿qué haces en tus mañanas o en las noches cuando lees la Biblia? Bueno, normalmente siempre me siento con esta Biblia y no me limito a leer un versículo ni un capítulo. Trato de meterme completamente en el contexto del libro que estoy leyendo. Entonces, no solo utilizo esta Biblia, uso más Biblias. Y aparte de esta nueva versión internacional, tengo otra Biblia de estudio y otro libro grandote también, que es un estudio de toda la palabra de Dios, donde trato de meterme en el contexto, entender qué estaba pasando en ese momento de la historia, para entender lo que la palabra de Dios me quiere enseñar, me puede permitir aprender dentro de todo lo que dice. No es que me siento a leer un versículo y bueno, listo, ya, como leí el versículo, ya hoy me va a ir bien en el día, ya busqué a Diosito. No, así no funciona, no es así de simple. No tomes el camino fácil. No se trata de ir a la presencia de Dios para que Dios bendiga mis planes. Se trata de ir a la presencia de Dios porque apartado de Él no puedo lograr absolutamente nada. Entendiendo y convirtiendo a Dios en mi deleite. Yo hay veces que me desespero, y lo confieso, realmente hay noches que me cuesta dormir y tengo ganas de quedarme leyendo y no me puedo ir a dormir porque quiero seguir leyendo. Hay mañanas en que me despierto súper rápido y quiero continuar leyendo porque quedé atrapado con algo que me estaba enseñando Jesús en su palabra. Ese es el punto en el que debemos llegar y lograr entender. Y si no entiendes algo, te voy a decir algo que me pasaba cuando era mucho más joven. Tenía esa conducta, a veces el hábito, tristemente, de leer, por cumplir, por salir de un hábito religioso, pero para que Dios bendijera mi día o mis planes, pero no buscaba los planes de Dios y la dirección de Dios. Entonces muchas veces leía y no entendía, y después le pregunto a mi pastor, después le pregunto a alguien, a un líder, y se iban los meses y se iban los años y nunca preguntaba nada. Hoy tenemos tantas herramientas, tenemos a nuestros pastores, nuestros líderes, amigos, pero también tienes muchísimos medios para poder saciar una duda. Así como, mira, algo tan sencillo como buscar el significado de una palabra, como buscar el significado o el sinónimo de alguna palabra, de algo práctico. También podemos buscar en fuentes confiables si no entiendes algo de la palabra. Es más, hoy hay tantas versiones. Aparte de la Reina Valera, de la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, el lenguaje actual, no sé, hay tantas versiones que podemos usar que pueden aterrizar más el mensaje si no estás entendiendo. Y es un gran problema porque una persona ignorante, una persona desentendida, una persona que realmente no le interesa conocer a Jesús, conocer al Dios de la palabra, es una persona que se va a quedar en el camino. Mira lo fuerte de lo que dice este versículo 19. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende,
viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada, es junto al camino. Dice que viene el maligno. En la palabra de Dios nos enseña que el enemigo, que es el diablo, Satanás, está como león rugiente buscando a quien devorar. Esto es importante, esto es delicado, esto es serio. Muchos simplemente se limitan a un acto religioso y no entendemos que detrás de este acto de fe, de este acto de amor, de este acto de obediencia, de ir a buscar a Jesús cada día, a su presencia, en tu devocional, en tu iglesia local, en donde lo hagas, hoy a través de este medio, cada vez que vengas a hacer esto, luego te puedes convertir en un blanco deseable y en un blanco fácil para el enemigo. Porque el enemigo es el padre de la mentira, es el engañador, el homicida. La palabra de Dios lo describe de tantas maneras malignas. Busca constantemente nuestra perdición, nuestro daño, nuestra caída. Y cada vez que un creyente y un hijo de Dios se levanta con la esperanza y el anhelo de querer vivir para Jesús, va a haber alguien que se va a oponer, y la palabra de Dios nos lo muestra. Por eso es tan importante que entiendas lo que lees y que entiendas el propósito y el plan de lo que estás haciendo. ¿Me sigues? Muy bien. Continúa el versículo 20. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. No sé si te ha pasado. Qué lindo es cuando sentimos que Dios nos habla, qué lindo es cuando nos sentimos animados, qué lindo es cuando hemos llegado abatidos, golpeados, desilusionados, o nos han ofendido, nos han lastimado, o aún llegas de la mejor manera, esperanzado a la casa de Dios, y de repente sientes que Dios está ahí, que Dios te habla, te sientes importante, sientes que eres importante para Dios, y te habla el Señor y dice, y recibes esto con una alegría, y te sientes entusiasmado. Tal vez estás en tus mejores momentos y recibes con alegría la palabra de Dios. Y mira lo que dice: pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Y esta es mi parte favorita de esta parábola. Sí, mi parte favorita. No, Natán, pero ¿cómo el último versículo de esta parábola? No, esta es mi parte favorita. ¿Sabes por qué? Porque es la que de alguna manera nos permite ver a mayor profundidad el propósito de la palabra de Dios. Quiero que mires conmigo con detenimiento lo que dice. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Continúa, versículo 21. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra. Problemas o persecuciones a causa de la palabra. Podríamos decir problemas o persecuciones como esto que estamos viviendo y como otras cosas que hemos vivido y otras cosas que podremos llegar a vivir. Pero acá lo que nos muestra la Escritura es que van a venir problemas y persecuciones a causa de la palabra de Dios. Por eso cuando decides creer en Jesús, por eso cuando comienzas una vida apasionante, cuando comienzas una vida diferente y extraordinaria como creyente, como cristiano, y comienzas a asistir a una iglesia, comienzas a congregarte, comienzas a relacionarte con otros hermanos, comienzas a crecer en tu vida cristiana como hijo de Dios. No puedes olvidar esto. No nos congregamos para que Dios bendiga nuestros planes. No nos congregamos para que Dios nos sane. No nos congregamos para que Dios haga y esto y aquello y se convierta en el Papá Noel de turno. No. La palabra de Dios está para hacer de nosotros verdaderos hijos de Dios con carácter, apartados para Él, para vivir para Él en obediencia. Van a venir problemas, van a venir adversidades, vendrán circunstancias. Jesús en una ocasión, la palabra de Dios nos muestra que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. No solo es una palabra que nos anima y nos muestra que estando cerca de Él también podemos vencer, porque Él nunca ha perdido ni nunca perderá, sino que ante el enemigo al que nos vamos a enfrentar en nuestro peregrinaje, en nuestro paso por la tierra, Dios salió victorioso. Entonces, ¿cómo hago para salir de esta? ¿En quién busco consejo? Esto me quedó grande. Ve a Jesús. Jesús dijo que Él ya venció todo eso. Ve a Jesús, pero
sin desviarnos de lo que la Escritura está diciendo, dice que vendrán problemas o persecuciones a causa de la palabra. Y el problema es que dice que esta clase de persona o esta clase de terreno, cuando la palabra es sembrada, enseguida se aparta de ella. Porque simplemente, y perdónenme que sea tan reiterativo, muchachos, o iglesia, en este punto, no podemos ser cristianos de turno. No podemos tomar la Biblia y la palabra de Dios con tanta ligereza y tanta liviandad. No podemos entrar a la iglesia simplemente para que Dios bendiga nuestros planes o para sentirnos mejor con nosotros mismos. No podemos tener más actos religiosos sin sentido. No podemos tener más no sé cómo decirlo, cómo te lo puedo describir. Necesitamos no tener más una fe simplemente de acá, de mente, de pensamiento, una fe teórica. No, necesitamos tener una fe activa y entender, dejar de ser creyentes que ignoran el propósito de Dios y de su palabra en nosotros. Si escuchamos el mensaje es porque serás probado, serás probada, porque Dios quiere formar en ti un verdadero hijo de Dios. No quiere formar un campeón. Eso es una frase de cajón sin sentido. Dios no está acá para formar en ti un campeón y una campeona, ni un soñador, no. Dios está para formar un creyente, una hija y un hijo de Dios con carácter, que sepa, que pueda y sea capaz de vivir en obediencia, en santidad. Y te deleites en Jesús, y ahí podrás recibir cosas que ni tu pequeña ni mi pequeña mente imaginan que Dios puede darte, que Dios puede darnos. Dios quiere usarnos, pero para extender la palabra de Dios, porque es lo único que salva, porque es una palabra de esperanza, porque es una palabra de sanidad, porque es una palabra de nuevas fuerzas. Pero no podemos olvidar que cuando esa palabra sea predicada, llegará el momento de ser probados. ¿Me escuchas? Mira lo que continúa diciendo. Dice el versículo 22, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño, de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Creo que esto aplica para todos. Si bien Dios dijo en alguna ocasión y nos enseña que uno de los grandes enemigos es el amor al dinero. Acá tal vez podemos decir, no, pero es que mi Dios no es el dinero, pero sí me preocupa no llegar a fin de mes, pero sí me preocupa, como me ha tocado en ese tiempo, no, Natán, no he podido congregarme los domingos, no he podido congregarme, no he podido ver los mensajes de los viernes, no he podido ver los mensajes de los jueves, es que no tengo tiempo. De verdad que escuchar esos, no sé si llamarlos testimonios o esos mensajes te desaniman mucho, porque sigo viendo que es un problema de disciplina, es un problema de falta de carácter, es un problema de falta de amor y de pasión, primeramente con Dios y su palabra. Como he escuchado otros, no pude ver el mensaje del viernes, pero como está en YouTube, no me lo vi el viernes a las 7:30, pero me lo vi a las 10 de la noche. Genial. Pero por encima de cualquier cosa, lo que no puedes posponer, lo que no puedes dejar de hacer, es de pasar tú directamente tiempo con el Dios soberano que es Jesús, cada mañana al comenzar, como lo hemos venido compartiendo y hablando. Porque mira lo que pasa. El versículo 22, perdóname que lo vuelva a leer, dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra. Acá hay un acto de obediencia, en oír la palabra, en estar quizá dispuesto a escuchar. Pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Jesús dijo que vamos a enfrentarnos a dificultades. Tienes y tenemos derecho a preocuparnos en diversos momentos. Claro que sí. Dios nos diseñó como
como humanos, como seres con la capacidad de sentir, con la capacidad de expresar, con la capacidad de dolernos, pero también de alegrarnos. Y vemos que van a venir circunstancias en este versículo que traerán preocupación a nuestra vida. Creo que esto ha sido un tiempo donde muchos los ha tenido preocupados, pero no los ha tenido ocupados en lo que deben de estar. Y las preocupaciones pueden llegar. ¿Tienes derecho a preocuparte? Claro que sí. Pero acá el problema no es solo la preocupación, sino que esa preocupación da lugar a algo más. Y es que tu esperanza deje de estar puesta en Jesús, porque ya dejas de vivir confiando. La palabra de Dios nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces espera que Dios haga algo, no te desesperes. Confía en Él y Él hará. Pero preferimos el camino rápido, el camino corto, el camino práctico, traducido al español en nuestras fuerzas, como a mí me parece, como yo quiero. Como yo quiero. Parecemos el pueblo de Israel cuando relata el libro de Jueces durante tantísimos años, viviendo de una manera totalmente en rebeldía contra Dios, sin Dios y sin ley, y Dios siempre mostrando su misericordia, pero el pueblo volviendo al mismo lugar y volviendo a lo mismo, con ídolos, con idolatría, con desobediencia, con promiscuidad, con todo tipo de cosas que lo único que hacía era crear un pueblo ciego, un pueblo sin rumbo, un pueblo siempre esclavo en lugar de ser un pueblo libre. Y el problema de las preocupaciones es que si en medio de ellas no te dispones a correr a los brazos de Dios para que te dé sabiduría y te saque de ahí, esto te va a ahogar y te va a desesperar, y tu esperanza ya no estará en el Señor Jesús. Ya no crearás dependencia de Dios, sino que nos muestra la palabra de Dios qué es lo que pasa. Y dice lo siguiente. Dice que surgen problemas, ya aquí estoy con ustedes. Aquí dice, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Entonces ya esta clase de creyentes deja de poner su esperanza en el Señor, deja de crear dependencia. Ya su seguridad no está en Cristo, sino que su seguridad está en lo que este mundo le puede dar. Su seguridad ahora está en poder encontrar placer, deleite en otras cosas. La palabra de Dios dice que Él sabe de qué tenemos necesidad. Y aún sabe qué le vamos a pedir antes de que nos acerquemos a Él. Entonces, ¿por qué ser tan tercos? ¿Por qué no descansar realmente en Él? ¿Por qué no confiar realmente en Él? Dile todo lo que le tengas que decir, pero díselo a Jesús. Y sigue confiando en Él. No tengas monólogos con Jesús. Ten una conversación con el Señor, ten un diálogo con Dios. Permite que Él te hable. Muchos entran a la presencia de Dios así, perdón que lo haga de esta manera. Señor, esto, bueno, sí, Señor, en el nombre de Jesús, chao. Y salgo de la misma manera en la que entré. No, debemos ejercitarnos en la oración. Debemos depender de Dios y tener un diálogo y dejar que Él a través de su palabra forme un carácter y nos prepare, porque seremos probados. Ahora, viene esta parte, versículo 23, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra. Y me encanta porque acá sí muestra cómo se deben hacer las cosas. Recuerdas que comenzamos con el primer ejemplo y el problema era no entender. Ahora, dice el versículo 23, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra, y no solo la oye, como el segundo, sino que dice que la entiende, a diferencia del primero. Esta sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Esto es maravilloso, porque Dios quiere enseñarnos a confiar, quiere enseñarnos a vivir una vida totalmente dependientes de la palabra y no independientes de ella. No es un libro de consejos. Es Jesús revelado en nuestras vidas, es el manual de vida que Dios nos dejó. Pero no solamente nos va a mostrar cómo debemos vivir, sino que traerá una prueba para ver si somos capaces de vivir
lo que la palabra de Dios dice y que haya un carácter forjado, que haya un carácter forjado. ¿Me sigues hasta aquí? Vamos a ser probados y eso es bueno que lo entendamos. El propósito de la palabra de Dios, como lo dije hace un instante, no es solo alegrarnos, no es solo decirnos que todo va a estar bien, pero sí, porque realmente lo estará. Y ahora lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. No solo ese es el propósito, sino que encima de toda circunstancia es aprender a depender de Jesús y saber que a pesar de que pase lo que pase, ahora sí te lo digo, todo va a estar bien. Pero no porque las circunstancias vayan a cambiar, sino porque nuestra vida ahora depende del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del autor y consumador de nuestra fe, del Creador del universo y del que se entregó para salvarnos. ¿Me sigues? Muy bien, quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Vamos a estar profundizando bastante con todo este tema, bien especial. Todavía nos falta bastante hilo por cortar, pero acompáñame a Mateo 7, 24, 27 y vamos a encontrar, con esto quiero que cerremos, vamos a encontrar, el título habla acerca del hombre prudente y el hombre insensato. Y me encanta esto, porque Jesús nos muestra la diferencia entre estas dos personas. Y quiero que antes de entender esto, veamos cuál es la diferencia o cuál es el significado, de una persona prudente. Porque quiero que nos enfoquemos en lo correcto, no en lo incorrecto, sino en lo correcto. ¿Qué es ser una persona prudente? Y busqué en el diccionario y una de las definiciones es que una persona prudente es aquella persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan sus decisiones. Piensa también en ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o cambia la conducta o su conducta para no recibir o producir perjuicios o daños innecesarios. O sea que es una persona, como lo diríamos criollamente, que se adelanta a la jugada, que sabe qué hacer, que no tiene necesidad de pasar por donde otros pasaron para aprender la lección, sino que literalmente escucha el consejo y sabe qué hacer. Ahora, vamos a ver cuál es el ejemplo que Jesús usa y que la palabra de Dios nos muestra para poder entender esto. Y ahora sí, dice lo siguiente, Mateo 7, 24 al 27. Por lo tanto, el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, crecieron ríos y soplaron vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Se derrumbó y grande fue su ruina. Pero si bien es un pasaje que tal vez ya conozcas, si bien es un pasaje que ya me lo han hablado demasiado, quiero que nos enfoquemos en algo particular que dice la palabra de Dios. Pero todo aquel que me oye estas palabras y las pone, o en la siguiente, o en la parte B dice, cuando habla del hombre insensato, dice, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato. Entonces vemos una vez más el propósito de la palabra de Dios. No solo es oír, la palabra de Dios no son pañitos de agua tibia. La palabra de Dios será predicada y será escuchada con el propósito de ser practicada. Se duele mi corazón muchas veces y si se duele el mío no quiero saber el del Señor Jesús. Cuando vemos cuánta escasez hay de verdaderos siervos, de verdaderos hijos e hijas de Dios en la casa del Señor. Cuánta falta de interés hay por las cosas del Señor. Cuánto podríamos hacer como jóvenes si estuviésemos activos en la iglesia del Señor. Cuánto podríamos hacer como iglesia si estuviéramos fuertes, si estuviéramos activos, si nuestra fe estuviera siendo
vivificada, estuviera siendo hidratada, estuviera siendo alimentada todos los días con la palabra de Dios. Pero no es eso la realidad que se ve. Por el contrario, son más las cosas, los comentarios o las malas famas que se escuchan de unos, de otros. No, fulanito ha pasado como por 10 iglesias y siguen lo mismo. Menganito lleva entrando acá a la iglesia no sé cuantísimos años y siguen las mismas. No, en lugar de ver que si bien la palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, hay una escasez y hay una necesidad de verdaderos obreros en la obra de Jesús. ¿Qué estás esperando para poder decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, pero a predicar tu palabra, a extender el mensaje de salvación, a que mis amigos del colegio, a que mis amigos de la universidad, a que mis compañeros de trabajo, a que mi familia que aún no te conoce pueda ver tu carácter, tu amor, tu presencia en mí, que yo pueda convertirme en un reflejo de Jesús? Pero la pregunta es, ¿estás siendo como Jesús? ¿Quieres agradar a Jesús? ¿Jesús es lo mejor para ti? Porque mientras Jesús no sea lo mejor para tu vida, no sea tu deleite, lo máximo, no solo lo más importante, no solo lo primero, sino el todo de tu vida, y lo tengas en un rango ahí de medio pelo, como es importante como otras cosas y prioridades que tengo en mi vida, Jesús tiene que serlo todo. Si Jesús lo es todo, podrás mostrar a Jesús. Y no te vas a poder contener, querrás hablarle a todo el mundo de lo feliz que estás, de la esperanza que tienes, del gozo que tienes. Pero hay otros que siguen sintiendo vergüenza, siguen sintiendo pena, hay otros que siguen jugando a ser cristianos. Y Dios está llamando en este tiempo a verdaderos creyentes. Yo sé que el mensaje que tal vez estamos compartiendo hoy no sea el mensaje más lindo, tal vez no es dulce como la miel. Tal vez es más como una espada que viene y... Pero necesitamos levantarnos como creyentes, como jóvenes de Dios, de Jesús, como una iglesia de Cristo. Si eres joven, si eres adulto, no importa en la etapa en que te encuentres, Dios quiere enseñarnos a crear dependencia de su palabra y que podamos entender que no es un acto religioso, es un acto de amor, es un acto de obediencia, pero es un acto de fe. Porque al ser leída y al ser escuchada, vendrán las pruebas que nos permitirán ver qué clase de creyente somos. No te olvides de esto. Esta es la primera parte de esto tan especial que hoy hemos comenzado, que se llama ¿Qué pasa con la semilla? Te invito a que juntos podamos hacer una sencilla oración. ¿Te parece? Señor Jesús, gracias te doy por tu amor, gracias te doy por tu palabra, la cual te pido nos fortalezca, la cual te pido, Señor Jesús, nos dé la fuerza y nos ayude a avanzar. Sabemos que tu palabra es ese aliento, tu palabra nos trae gozo, tu palabra nos trae esperanza, pero el regalo de escucharla también nos permite ver que seremos probados, que tu palabra debe ser practicada, que tu palabra forjará en nosotros un carácter y una identidad genuina. Ayúdanos a no dar lugar a otras cosas que nos detengan. Ayúdanos a hacer uso de tu palabra con sabiduría y autoridad y poder salir victoriosos. Bendice a cada persona que ha estado escuchando este mensaje y que podamos entender que consecuencia de escucharlo seremos probados y tendremos el regalo, si permanecemos en ti, de salir victoriosos. Te doy gracias, Jesús. Oramos en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Familia, nos vemos el domingo a las 11 y mañana, sábado, en tiempo real. Tenemos en varias horas del día, de la tarde y de la noche compartiendo la palabra. Estamos estudiando la palabra juntos. Estamos estudiando el libro de Primera de Juan. Si quieres hacer parte, por favor, háznoslo saber para que podamos seguir creciendo juntos como iglesia. No te lo pierdas y seguimos conectados en Nuevo Amanecer en Casa. Dios te bendiga y recuerda, sé influencia.